Me toca la oportunidad de ser integrante como asesor de la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal. Y nosotros tenemos actualmente una ley que dispuso la creación de la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario. Esta ley tiene como objetivo, o indica como objetivo a la Comisión Nacional, que se mejoren las leyes penales y las leyes procesales. Y el mensaje, en realidad, apunta muy específicamente a mejorar la redacción, por un lado, y también a adecuar ciertos marcos penales para facilitar la aplicación del sistema penal. Como integrantes de la comisión están designados por esta ley 3 senadores y 3 diputados. El presidente de la Comisión Nacional es el senador Enrique Baqueta. El vicepresidente de la comisión es el diputado Évero Velar. Hay representantes en la Comisión del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio de la Defensa Pública, además de los asesores. Y esta ley le impuso a la Comisión Nacional 1 año de tiempo para presentar las propuestas de adecuación. Hay que entender en primer lugar que no se trata de una reforma integral ni completa de todos los artículos y menos del sistema penal en sí mismo, sino que el objetivo es identificar dónde están los problemas de aplicación hoy en el sistema penal, tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal. Y se han creado 2 subcomisiones, la subcomisión penal y la subcomisión procesal penal, que trabajan en días diferentes y tienen también, por supuesto, tiempos distintos. ¿Por qué hacer una reforma? Justamente el señor decano nos decía recién todos los problemas que de repente se suscitan en la sociedad, y cuando entremos al tema de la legítima defensa y de la justicia por mano propia, vamos a ver que la sociedad de repente no entiende o no interpreta qué es lo que resuelven sus jueces, o no está de acuerdo, o porque no conoce, o porque definitivamente no cree que esa sea la forma de resolver el conflicto. Y acaba de citar 2 casos muy notorios y muy públicos, ¿verdad? Que ocurrió ya en el año 81 en el shopping Villamorra, antes de la vigencia del Código actual, y el tan mentado caso que ocurrió en Ciudad del Este, y casualmente parece que me leyó en la mente, porque al final de mi conferencia yo tenía pensado proyectar ese caso porque está en YouTube y quería compartir con ustedes las imágenes. Lastimosamente no tenemos conexión ahora mismo, pero igual lo vamos a hablar. ¿Y por qué digo esto? Hoy le escuchaba al ministro de la Corte Suprema de Justicia Argentina, al presidente, al doctor Ricardo Lorenzetti, en la inauguración de la Reunión Nacional de Magistrados en la República Argentina. Y él justamente decía una cosa: la sociedad tiene que sentirse identificada con lo que resuelven sus jueces, tiene que tener confianza en sus jueces, pero para eso tiene que entender lo que la ley dice. Y uno de los problemas que tiene nuestro sistema penal hoy es que poca gente entiende cómo está estructurado, qué son las medidas alternativas, por qué en algunos casos no se puede conceder medida alternativa, qué pasa cuando una persona encuentra a alguien dentro de su casa y reacciona, no sabe hasta dónde puede reaccionar, qué significa eso. Y justamente lo que ha pasado durante muchos años en el Paraguay es que los legisladores han reglado la vida de las personas de espalda a la realidad. Ese es un problema que nosotros tenemos sociocultural, porque el legislador de repente toma recetas de otros países, pero no identifica los problemas que tiene su sociedad. Entonces, cuando sanciona la ley, la gente no entiende qué es lo que sancionó, ¿verdad? Pasó con el tema del seguro obligatorio, pasa con el tema de la utilización de fondos jubilatorios, podemos citar infinidad de casos, ¿verdad? Entonces hay un problema en el sistema penal que es una cuestión de comprensión
y también, por supuesto, de avance de la criminalidad. Hay muchísimas modalidades delictivas que trascienden fronteras. Hoy ya no podemos hablar solamente de homicidio, lesión, violación, sino que estamos hablando de crímenes informáticos, estamos hablando de crímenes de trata de personas, de alta complejidad, de asociación criminal, ¿verdad? Entonces, la pregunta que se hace el legislador hoy es, ¿está nuestro sistema listo para afrontar eso, tanto el penal como el procesal penal? Y en todo el mundo se está discutiendo cómo hacer para darle respuesta a una sociedad que está indefensa. Claramente está indefensa. Y entonces, decía hoy el presidente de la Corte Suprema Argentina, tenemos que pensar si realmente el legislador y la justicia pueden darle respuesta hoy a los problemas que tiene la sociedad, a los problemas de inseguridad, por ejemplo. Es justo que el legislador le diga a la sociedad, vamos a aumentar las penas y con esto se va a solucionar el problema, porque le está mintiendo, ¿verdad? Hay que buscar, como decía hoy el doctor Lorenzetti en su conferencia, hay que buscar soluciones que no pasan siempre por la ley, pasan, como decía el decano recién, por una cuestión de política criminal. Es decir, ¿qué hace el Estado hoy para darle la respuesta diaria al que espera el micro a las 5 de la mañana, al que sale de su trabajo a las 7 de la noche, al que llega a su casa a las 10 de la noche y no se siente seguro? El Código Penal no le va a dar esa solución. Y el Código Procesal Penal tampoco le va a dar. Y en ese mensaje hay que ser claros. Porque el Código Penal y el Código Procesal Penal llegan una vez que el hecho ya ocurrió, no antes. El que roba, el que asalta, el que viola, el que mata, no está pensando en el Código Penal, ni en el Código Procesal cuando comete el hecho. Entonces, la solución, entre comillas, o la búsqueda de la solución de los problemas de la sociedad en cuanto a inseguridad, que es un tema de la región, en verdad, no está necesariamente en las leyes. Está en qué acciones toma el Estado para que la persona se sienta segura en su vida, que es una obligación constitucional que tiene. Indudablemente ha transcurrido un tiempo importante, desde el 97, que es la entrada en vigencia del Código Penal, en realidad noviembre del 98, porque entra en vigencia un año después de su sanción, y lo que hoy estamos viviendo. El Código Penal, cuando se sancionó en el 97 y entró en vigencia en el 98, la realidad era distinta. Habían cosas que hoy, después de ese tiempo, decimos, bueno, esto hay que mejorarlo o hay que cambiarlo. Una de las cuestiones más controvertidas, indudablemente, es el tema de las sanciones. ¿Qué hacemos con las penas? Como bien planteaba de una manera interesante y provocativa el decano antes, discutamos el tema de la cadena perpetua, discutamos la pena de muerte, cuáles son las consecuencias. Esa es la solución para la sociedad, esa es la solución que nosotros queremos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando nosotros seamos el estudiante que le persigue a un ladrón y le dispara? Y no hay ninguna filmación, no hay ningún testigo. Y hoy estaríamos presos. Aunque sea un caso de persecución, aunque sea un caso de flagrancia, aunque sea un caso de legítima defensa. Porque yo no voy a tener forma de demostrar eso a priori, salvo que haya ocurrido dentro de mi casa. Entonces yo cuando propongo algo en política criminal o cuando discuto algo en el Congreso o en la facultad, que es donde hay que discutir también, tengo que pensar qué pasaría si yo estoy en ese lugar. Porque siempre estamos pensando que es el otro el que va a estar en esa situación. Pero no pensamos que nosotros podemos cometer un accidente de tránsito y matarle a alguien. O causar un homicidio culposo o una lesión grave por una circunstancia absolutamente accidental. Entonces, lo que deberíamos pensar es qué hace el Estado hoy para que el ciudadano sienta la seguridad necesaria para vivir tranquilamente, ni siquiera para tener una suficiencia económica ni nada, no, solamente para vivir en seguridad, nada más que eso, ¿verdad?
El otro punto, yo creo, fundamental y que es algo que se está discutiendo en la reforma, es justamente qué hacen los órganos estatales cuando tienen que contener a ese grupo de personas que están en la delincuencia por diferentes motivos. Porque no tiene recursos económicos y no tiene trabajo, un sector, otro sector porque le parece mucho más rentable dedicarse a eso que trabajar, otro sector porque tiene problemas de trastornos mentales. Bueno, ¿qué hace el Estado con esos grupos que están visibles en la sociedad? Los vemos todos los días. El Estado presenta programas de protección o de tratamiento a personas con trastornos mentales. ¿Qué hace el Estado cuando la mujer va a la comisaría y hace la denuncia de maltrato? O se va al juez de paz y hace la denuncia por violencia doméstica. ¿Cuál es el siguiente paso? Tiene que volver a su casa. Como me decía una colega la otra vez, tengo una amiga que está unida, tiene una unión de hecho con un hijo, con una persona, y es maltratada sistemáticamente y no puede salir de su casa. Tiene prohibido salir y la madre del señor con quien vive ella vive también en el mismo lugar y apenas se acerca a la puerta le avisa al hijo y el hijo viene y le pega porque no puede salir de ahí. O sea, está encerrada en su casa y apenas cuando tiene posibilidad le comunicaba a esta colega la situación. No puede estudiar, no puede trabajar, no puede hacer nada, ¿verdad? El señor evidentemente tiene un trastorno, ¿verdad? Más allá de eso, la realidad es que ella vive en ese lugar. Y entonces la pregunta era, técnicamente, ¿qué hacemos con este caso? Y mi respuesta desde la ley era, y bueno, y hay que irse al juzgado de paz, hay que denunciar y hay que pedir la prohibición de acercamiento del señor a su propia casa. Pero esa respuesta está muy bien para resolver un problema de examen, pero no me soluciona el problema de la realidad. Porque la realidad es que se tiene que ir al juzgado de paz y tiene que volver al mismo lugar, que es la casa del señor donde él vive. Y probablemente va a volver a ser golpeada. Y si va y le pide auxilio a la comisaría, ¿qué le va a decir el policía? Señora, usted tiene que querellar, porque esta es una cuestión de acción penal privada. Y ahí ya se pierde la víctima. ¿Qué es lo que significa eso? Y tener que contratar un abogado, eso quiere decir. ¿Y de dónde voy a sacar si yo no trabajo, no tengo plata? Y tener que ir a la defensoría pública. ¿Y dónde queda eso? Y tener que preguntar porque hay en Sajonia, después hay otro en... O sea, el Estado no le da ninguna respuesta a una persona que está siendo víctima todo el tiempo de una situación de maltrato y cuya vida está en riesgo. Entonces, y es un solo ejemplo. ¿Qué hago yo cuando tengo en mi familia una persona con un trastorno mental y es violenta? Y en apariencia es una persona absolutamente normal, socialmente normal, pero yo sé que es una persona violenta. Ante el más mínimo problemita reacciona mal. ¿A quién recurro yo? ¿Verdad? Asociaciones privadas, fundaciones. Pero si quiero irme a pedirle ayuda al Estado, como la Constitución me dice, ¿junto a quién me voy? Me voy junto al fiscal, me voy junto al juez. ¿Y qué pasa cuando finalmente, eventualmente, se consigue un castigo de alguien que cometió un hecho? No importa cuál. ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Cómo actúa el Estado con la represión? Ya es culpable, ya fue condenado, le ponen la esposa, ¿y dónde se va? Se va a la penitenciaría. Yo conozco la penitenciaría de Villarrica, que creo que es la mejor de todas por la poca cantidad de presos que hay y bastante limpia dentro de todo. Conozco la penitenciaría de Ciudad del Este, lamento que esté en esa situación. Conozco Tacumbú, por supuesto, conozco varias penitenciarías. No he visto todavía ninguna que sea... La de Misiones es bastante bien cuidada y bastante organizada. Pero aún así, la pregunta es, ¿qué significa la represión de alguien que cometió un hecho?
le voy a castigar, va a entrar preso él. Pero a partir de ahí, ¿qué pasa a partir de ese momento? Él ingresó ya a su celda. ¿Qué tipo de atención le da el Estado a esa persona? Porque va a durar un tiempo la reclusión de él. Después va a salir. Si él cometió el hecho porque tiene una adicción, o cometió el hecho porque tiene un problema cultural, su entorno cultural no le permite hacer otra cosa más que delinquir, porque vivió constantemente en un ambiente de violencia, porque consume crack, porque no tiene ningún tipo de formación académica o ni siquiera básica, yo le voy a encerrar, como dice mi amigo Gustavo Gorostiaga, como le encierro a un gato en una jaula. Y en algún momento voy a abrir la jaula y él va a salir. ¿Y qué pasa ahí con la sociedad? Que le castigó a través de los tribunales metiéndole preso. Y no tiene ninguna protección. Va a salir probablemente peor. En el mejor de los casos va a salir igual. ¿Verdad? Salvo que ocurra un milagro y él se convierta a alguna religión y algo así, que ocurre 1 en 100 o 1 en 1000, no sé cuál es la estadística. Pero esos son casos donde no hay ninguna intervención del Estado, absolutamente ninguna. Es algo totalmente casual. Leyó la Biblia y se convenció, o le escuchó a un pastor y se convenció, pero es algo accidental. El Estado a mí no me dice nada como ciudadano. ¿Qué voy a hacer con esa cantidad de gente que está ahí? ¿Qué hago todos los días con esa gente? Aparte de darle de comer a algunos y que algunos tengan condiciones mínimas que no sean infrahumanas para estar en ese lugar. Entonces, tampoco tengo en la represión la solución hoy en Paraguay. Entonces, cuando nosotros decimos hay que aumentar las penas a 50 años, o hay que aumentar las penas, o hay que poner cadena perpetua, eso, como se discutió en la Comisión de Reforma, tiene que ir acompañado de un compromiso del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, la sociedad tiene que estar comprometida en qué hacer con ese o con esa que va a estar 20 años preso, o 30 o 40 o 50, como están los secuestradores, ¿verdad? En base al artículo 75 le aplican 10 años más. Absolutamente inconstitucional el artículo 75 del Código Penal, por cierto, ¿verdad? Medida de reclusión, establecimiento de seguridad. Pero se la aplica así como si fuese un postre. Arriba de los 30 le ponen 10 más, ¿verdad? En ninguna sentencia se explica por qué. Se dice que es la peligrosidad, pero no se entiende bien qué es lo que es la peligrosidad. A trote le aplicaron medida de seguridad, de reclusión. O sea, él va a cumplir, no sé si 30 o 20, más 10, o más 8, algo así, ¿verdad? Y si uno lee toda la sentencia de trote, de primera y de segunda instancia, porque ya salió la de segunda instancia, en ningún lugar se habla de su problema de adicción, siendo que es un hecho absolutamente notorio y es un hecho que está en todos los informes. Pero los tribunales no se ocuparon de eso. Entonces, ¿qué tenemos? Alguien que va a estar preso 30 años, que tiene 40 o 35 y va a salir a los 70, va a seguir con su problema de adicción probablemente, y con un resentimiento mucho mayor del que tenía. Entonces, el tema no es tan simple como simplemente, valga la redundancia, cambiar la ley. Yo tengo que cambiar la ley, pero si yo tengo la estructura para cambiar la ley, pues no me sirve de nada. O si no, es un mensaje que estoy enviando mintiendo, porque le estoy haciendo creer a la gente que va a mejorar su condición de seguridad porque yo cambié la ley. Tengo tipos penales conflictivos hoy en el Código Penal. Hay cosas que no son muy comprensibles, hay discusiones que son importantes hacerlas, como por ejemplo el tema de las penas en los abusos de menores, ¿verdad? Son temas que hay que discutirlos, que hay que hablarlos, que hay que ver cómo encarar ese problema muy serio en la sociedad paraguaya hoy, ¿verdad? La desprotección de los menores y de las víctimas en situación extrema es muy alta en la sociedad paraguaya. Por lo que estábamos diciendo, no tienen a dónde recurrir.
Ni los menores, ni las mujeres, ni los inválidos, ni los que viven en la calle, ¿verdad? Casi siempre el avance de la criminalidad que nosotros estamos viviendo tiene que ver con desigualdades sociales. Casi siempre. Nadie nace criminal. Las personas por su entorno van teniendo necesidades que no pueden cubrir, desde las más básicas como son la alimentación hasta las más exigentes de hoy que son los problemas de multimedia. En el Chaco no hay ninguna persona que quiera ser capataz si no tiene señal su teléfono en el campo. Tiene que tener WhatsApp y tiene que tener posibilidad de hablar, mensajear. Si no, no se va a hacer capataz en el Chaco. Esas son las exigencias de la sociedad moderna, ¿verdad? Y que todos los habitantes del Paraguay tienen derecho a acceder. Y si a él le gusta whatsappear y tiene derecho a whatsappear también, ¿verdad? Pero cuando yo le digo a él, vos no podés luego, porque y si trabajas 2 años no vas a tener tu teléfono, porque vas a hacer apenas este tipo de trabajo y esto no te va a dar. Entonces el tipo dice, no, pues yo quiero, ¿verdad? 7 cajas. La película 7 cajas. ¿No? El chico hace todo solamente para tener el teléfono. En torno a eso gira esa historia, que es una historia totalmente real, ¿verdad? La asistencia del Estado también es un factor, ¿verdad? Por eso el tema de la criminalidad no es un tema solamente de que hay un sector que son criminales y nosotros somos los buenos. No es tan simple, ¿verdad? Porque el ser humano se mueve en base a motivaciones y en base a necesidades. Y a veces uno dice, no, yo jamás voy a cometer este hecho. Pero eso depende de las circunstancias. Depende de las exigencias, depende de la presión que tenga una persona para realizar una conducta en un momento determinado. Uno no puede saber. Decía Goethe en un poema que escribió, si yo escribiese todo lo que yo pensaba, estaría preso. Porque la persona funciona en base a los límites que se coloca a sí mismo. Eso es lo que se llama el reproche, la capacidad de reproche. Yo tengo la capacidad de no cometer ciertos hechos, pero porque yo me contengo, sea porque le tengo miedo a la justicia, sea porque le tengo miedo a la policía, sea porque tengo ciertos principios que me impiden hacer esas cosas, de índole moral, religioso, lo que fuese, ¿verdad? Pero el ser humano no es que es bueno o es malo, funciona en base a la contención, en base a eso. ¿Cuál es la contención que tiene en su núcleo familiar? ¿Cuál es la contención que tiene en su núcleo educacional? Y en la medida en que menos contención tenga, más cerca va a estar de la comisión de los hechos punibles. Así funciona la realidad humana, ¿verdad? No es que los europeos sean más educados que nosotros, es que la impunidad es muy baja en los países del primer mundo. Por eso no se roba, por eso no se mata. Ustedes saben que el índice de homicidios en el Paraguay es el más bajo. En Paraguay no es el homicidio el delito más importante o el crimen más importante, ¿sí? Son los hurtos. Esos son los crímenes, los delitos más comunes, según la última estadística, ¿verdad? Hay un problema en la sociedad hoy que percibe que hay impunidad. La gente no cree en el sistema, ¿verdad? Y es algo de lo cual parte la Comisión Nacional de Modificación de la Reforma cuando dice, no se puede desconocer que la gente hoy no confía en el sistema. Nadie quiere tener un litigio judicial, salvo que tenga algún tipo de trastorno cualitativo de la personalidad, que también existe, que constantemente necesita el conflicto. Eso también hay, ¿verdad? Es un trastorno de la personalidad, está estudiado en psicología y en psiquiatría. La persona necesita estar en conflicto constante para sentirse motivado,
sea privado, sea público, sea judicial o sea extrajudicial. Y bueno, hay gente que sí le gusta estar todo el tiempo litigando. Pero lo normal es que eso no ocurre. Entonces, la gente no quiere ni siquiera recurrir al sistema. En el caso que yo les decía recién, la colega le dijo a la víctima, bueno, puede hacer esto, esto o esto. Y de todas las opciones, la comisaría, el juzgado de paz o la fiscalía, en ninguna de las opciones había garantía para ella de que no iba a ser luego garroteada o que podía llegar a morir después, ¿verdad? Salvo que se fugue, que es lo que hizo finalmente, ¿verdad? Hizo la denuncia y se escondió, dejándole a su hijo a cargo de la abuela otra vez, lo cual genera otra vez una crisis familiar, ¿verdad? Pero porque no tiene respuesta. Hay que discutir después de 16 años la revisión. Fíjense que en el sistema penal que hoy está vigente empezó a discutirse en el año 93. En el año 93. Y ahí estaba vigente el Código de Teodosio González de 1914. Y en ese momento habían pocos referentes de la doctrina penal como el profesor Luis Martínez Miltos, que era un avanzado de su época. Los temas de derecho penal moderno él ya los tocaba en ese momento, él formó parte de la comisión de reforma del Código Penal. El modelo del código que hoy tenemos fue presentado por el Ministerio Público, que tenía un asesor que es el profesor Wolfgang Schöne, y este modelo tuvo como modelo principal o primigenio el proyecto alternativo del Código Penal alemán de 1966. No, es de 1997. Entonces, para ubicarnos en la historia, no es que nuestro código sea del 97 o que sus ideas sean del 97. Las ideas de nuestro código vigente son del año 66. ¿Sí? Esto hay que entender para poder comprender algunas cosas que están en el código. Este cambio fue un cambio muy radical en la historia penal paraguaya, porque se pasó de un código que venía de 1800 y pasamos a un código de 1966 con conceptos totalmente diferentes. El profesor decía recién la presunción de dolo que había en el Código de Teodosio González, artículo 16. Toda acción o omisión se presume cometida con intención criminal, salvo que de las constancias surja otra cosa, decía el Código Penal, el artículo 16 del Código Penal de Teodosio González. Es decir, primero te vas a ver y después vamos a ver si soy inocente, ¿verdad? Después cambió formalmente la Constitución Nacional en el 92. Digo formalmente a propósito, porque aunque tengamos el mandato constitucional de presunción de inocencia, resulta que el legislador decidió que siempre que sea un crimen o que sea un hecho contra la integridad física, tiene que irse adentro. Y no le da ninguna posibilidad al juez, que es el único que tiene que resolver, de decidir si le va a dar medida alternativa o no. No le permite hacer eso. La modificación del Código Procesal Penal, artículo 245. No, usted no puede, le dice al juez legislador. En cualquier caso, mándele adentro, no me interesa. Y después vamos a discutir, ¿verdad? Y eso es inconstitucional. La presunción de inocencia es el punto de partida. A lo que quiero llegar es, aunque tengamos normas, si la aplicación de las normas no es correcta, no nos sirve. Por eso que hay que discutir qué tenemos que cambiar y cómo tenemos que cambiar, ¿verdad? ¿Qué pensaba el legislador? Fíjense, esto yo traje de la exposición de motivos del proyecto alternativo alemán de la década del 60. Y ellos decían en esa exposición de motivos que la pena tenía que tener un fin resocializante para intentar humanizar el derecho penal, por todo esto que estamos hablando. Ellos se daban cuenta que no podían seguir de esa forma, había que bajar un poco los decibeles en cuanto al castigo. Y dijeron expresamente lo siguiente: la acomodación de las leyes e instituciones penitenciarias a las nuevas normas exige un periodo de tiempo considerable, por lo que las normas entraron en vigencia el 1 de abril de 1970.
Es decir, ellos establecieron 4 años y le dijeron al Poder Ejecutivo, bueno, adecue su sistema penitenciario. Porque nosotros queremos a alguien que entre a la cárcel y que se intente su resocialización. Y así como estamos no se puede. Dicen los legisladores alemanes en el 66. Nosotros nunca hicimos eso. Trajimos la ley, pero no cambiamos nada. Toda la estructura sigue exactamente igual que hace 50 años. ¿Verdad? Primera cuestión por la cual nuestro sistema tiene serios problemas. ¿Verdad? Por eso se dice, hay tal nivel de reincidencia. Por supuesto que va a haber reincidencia. ¿Quién controla las medidas alternativas hoy? Nadie. Es un formulario que firma el juez penal, pero nadie controla. No acercarse a la víctima, dice. No comunicarse con la víctima. ¿Cómo va a controlar eso? ¿Verdad? No alejarse de su casa a tantos metros. Imposible. Venir a firmar el libro. Esas son las medidas de seguridad para que la persona no vuelva a cometer el hecho mientras dura su investigación. Y me causa gracia porque la otra vez estaba en el Poder Judicial en Asunción y estaba esperando para ver un expediente en un juzgado y se acerca una señorita con un señor atrás, un señor mayor que ella, y se acerca a la señorita y se para frente al mostrador. Y estaba ahí, hacía 10 minutos por ahí que estaba, ella no decía nada. Y se acerca una oficial de secretaría o una funcionaria. Y le dice, ¿qué necesitas vos? ¿Vas a firmar el libro? Y la otra le miró así y le dijo, sí, le dijo. Y agarró el cuaderno del libro y le puso ahí enfrente. Acá tenés que firmar, ¿cómo es tu nombre? Y yo, o no sos vos la que tenés que firmar, le digo. No, o él le dice por el que está atrás, ¿verdad? ¿Quién es él? Y él es mi papá. ¿Y vos sos la que está procesada o tu papá? Mi papá. Ah, bueno, entonces él tiene que firmar. Déjale poco que pase y pasa otra vez el señor adelante y le dice, ¿dónde tengo que firmar? Acá tenés que firmar, señor, le dice. Y firma el tipo como si firmase cualquier cosa, ¿verdad? Listo, ya está, chao, y se va. Esa es la medida. Nadie entendió nada ahí. Ni la hija entendía para qué se iban, ni él entendía qué es lo que estaba firmando. Entonces, lo que está sucediendo es que el juez que le impone la medida nunca le explica qué es lo que significa eso, cuál es la función de que él se vaya a firmar el libro, cuál es el sentido. Y encima de eso nos falta una pata de la mesa. En todos los sistemas procesales que tienen las medidas alternativas como posibilidad, existe una oficina que se dedica solamente a controlar que ellos cumplan. Porque si no carece de sentido. Y nosotros no tenemos eso. Nadie controla eso. Absolutamente nadie. Nadie se enteró que el señor se fue a firmar eso. Porque se guardó otra vez el libro en el cajón. Y después vino otro y volvió a firmar. O sea, es un trámite nomás. No, nadie se entera. ¿Verdad? ¿Qué cosas nosotros tendríamos que preguntarnos? O nos preguntamos en la Comisión de Reforma. Por un lado, el Paraguay tiene hoy un sistema de ejecución de la pena que permite la rehabilitación de alguien. No tiene. A cualquier director de penitenciaría puedo ir a preguntarle cuál es su sistema de rehabilitación. Y lo que me va en todo caso a decir es que se hace misa todos los días a tal hora y que asiste el que puede asistir. Ese más o menos es, ¿verdad? Que tiene un médico, pero no hay ningún programa, ¿verdad? No tienen recursos para ponerle algo para que aprenda un oficio, no hay lugar, ni siquiera hay lugar para que duerma. Imagínense si va a haber el sistema de rehabilitación. Entonces, esa es una realidad. No tenemos. Podemos cambiar 10.000 veces el Código Procesal y no vamos a solucionar eso. Porque se necesita, repito, un compromiso del que pone la plata. El que pone la plata es el Ejecutivo con aprobación del Congreso. Eso es dinero. El cambio del sistema de ejecución significa mucho dinero. Y entonces la pregunta es, ¿quiere la sociedad paraguaya eso o quiere seguir como está? ¿Verdad? Seguir como está una bomba de tiempo. Estábamos diciendo recién.
Todos los días muere alguien en un asalto estúpido, de celular, de cartera, de lo que sea, ¿verdad? Otra pregunta: ¿tiene el Paraguay un sistema de persecución policial y fiscal que es eficiente? Y con el respeto que me merece el doctor, creo que no. Creo que no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque hay un error conceptual muy importante. La investigación no es responsabilidad del fiscal. El fiscal es un abogado. Y el fiscal tiene a su cargo, según el mismo código, la dirección de la investigación. La investigación la tiene que hacer un policía. Porque el policía es el que estudia eso, el que se entrena para eso, ¿verdad? Y es de donde surgen los investigadores. Los fiscales no son investigadores. Los asistentes fiscales no son investigadores. ¿De qué se trata hoy la investigación fiscal? En remitir oficios y recibir declaraciones. De eso se trata hoy, ¿verdad? Y no es culpa de nadie en particular. La culpa es de quienes tienen que aplicar el sistema y no se dan cuenta de eso. Que las fiscalías se han convertido en lo que eran antes los juzgados de instrucción, se llenan de papeles, de testimoniales que nadie entiende, ¿verdad? Hoy hay en el Congreso algunas personas que pasaron por el Ministerio Público. Yo les quiero invitar a ver lo que son sus fiscalías. Más o menos esta área llena de papeles. Nadie sabe qué es, a qué causa corresponde, cómo está organizado, ¿verdad? ¿Por qué están ahí esos papeles? Entonces, y la policía, por su lado, a veces el fiscal tiene la suerte de tener un investigador policial eficiente, ¿verdad? A veces tiene esa suerte, porque es una persona preparada, que conoce, y entonces descubre el hecho, y evidentemente se va a la calle, se va al área, investiga, habla, le trae la información al fiscal, y el fiscal lleva eso ante el juez, como tiene que ser, con su trabajo jurídico. Ese es su trabajo, ¿verdad? No le puedo pedir algo que él no sabe hacer, pero él depende de una fuerza policial eficiente, que tampoco tenemos, ¿verdad? Yo conozco 6 oficiales que estudiaron investigación y que son muy buenos, ¿verdad? Uno de ellos es el director de investigación de homicidios, el jefe de homicidios. El otro es el jefe de criminalística, Silguero. Otros están ya en retiro, pero son muy pocos. Para una población de 6 millones de habitantes, es poquísimo, ¿verdad? Tienen que venir de otro lugar a verse, trasladarse al área para hacer la investigación, ¿verdad? Entonces, ese es un problema estructural muy importante, ¿verdad? ¿Qué hacemos hoy? ¿O qué hace nuestra autoridad hoy para cambiar eso? Y muy poco, muy poco. La única preocupación es cuánto va a aumentar el presupuesto para el año que viene. Esa es la preocupación. Y cuando decimos presupuesto no estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de salario, ¿verdad? No hay una preocupación de cómo voy a hacer para que esta persona reciba una mejor capacitación para hacer el trabajo que está haciendo. En el programa Umbral nosotros tuvimos la oportunidad de recibir a una experta en evidencias de El Salvador, y era fiscal, y me pidió que le lleve a la fiscalía a ver cómo funcionaba la fiscalía de El Salvador. No estoy hablando de un país del primer mundo tampoco, ¿verdad? Nos fuimos y recorrimos alguna fiscalía en Asunción, y después cuando terminó hicimos una reunión y me dice, yo tengo una primera pregunta para hacer. ¿Por qué hay tanta gente en la fiscalía? ¿Qué hace tanta gente en las unidades fiscales? Porque en cada unidad fiscal, en Asunción por lo menos hay 6, 7, 8 personas más o menos, fácilmente, ¿verdad? Y son asistentes fiscales, le respondí yo. ¿Qué son los asistentes fiscales? Y son abogados que le ayudan al fiscal. ¿Y por qué tantos? Me preguntó, ¿verdad? Nosotros tenemos en El Salvador, en la capital, la misma cantidad de habitantes que ustedes en Asunción.
y tenemos un asistente, una computadora y una impresora. Y nos trasladamos o en micro o en nuestro vehículo al lugar del hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una cantidad de personas que están en un lugar físico, que no tienen espacio, no tienen posibilidad de concentrarse para nada. ¿Cómo puede concentrarse alguien si tiene 6 personas a su alrededor? O que hablan por teléfono, o que usan la computadora, o que escuchan música, o que... Imposible, no hay ningún cerebro que pueda hacer eso. Y encima no tiene espacio físico, están apretados. ¿Cómo yo puedo pretender que un sistema funcione? Ningún sistema puede funcionar. Ni en mi casa, ni en mi oficina, ni en la fiscalía, ni en el ministerio. No puede funcionar. Porque el ser humano necesita mínimamente un espacio lógico para poder razonar, para poder trabajar, para poder pensar, que es su trabajo más importante. El trabajo de la fiscalía es intelectual. Necesita espacio, necesita tiempo, necesita material, necesita silencio, ¿verdad? Bueno, de eso no nos ocupamos. De eso no nos ocupamos. Casi a nadie le importa. Pero sí nos enojamos cuando la fiscalía no llega al juicio con las pruebas que tiene que llegar. Decimos que es inútil, ¿verdad? Pero eso es porque desconocemos la realidad. Si pasamos por ahí nos vamos a dar cuenta de cómo está hoy trabajando o sobreviviendo el Ministerio Público, ¿verdad? ¿Qué es lo que no hicimos? No se hizo un trabajo de capacitación. Se inició cuando el código fue sancionado, en el 98, y duró 3 años más o menos, encabezó la Corte, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Y se hizo un muy buen trabajo, y dio muy buenos resultados. Pero después paró, no sé por qué, ¿verdad? Ahí el Ministerio Público tiene su centro de capacitación, pero estuve averiguando la otra vez y me dijeron que casi no funciona, ¿verdad? Y tiene un lugar suficiente, tiene materiales, etc. Entonces es una cuestión de voluntad, de que alguien se siente y diga, señores, tenemos que capacitarnos, porque si no, cuando nos traen el problema de la señora que es garroteada por su marido y no puede salir de su casa, yo no sé cómo solucionar eso, porque no tengo la preparación para hacer eso. Y lo mismo pasa en la policía, exactamente lo mismo. Por eso el oficial de guardia le dice, anda a buscar un abogado y querellarle, o escondete, o no sé, pero no le da ninguna solución a esa persona. No nos ocupamos, como dijimos recién, de tener un sistema de ejecución para imaginarnos de una rehabilitación. No tenemos hoy. Entonces necesitamos revisar qué es lo que se puede mejorar, por lo menos en la ley. Y tenemos que castellanizar algunas cosas en el código. Hay palabras que están traducidas del alemán, pero que no tienen una castellanización y por lo tanto no llegan a quien le afecta. No llegan a esa persona, no entiende qué es. ¿Qué es lo que significa lesión de confianza? ¿Verdad? ¿Qué significa extrañamiento de personas? O cuando yo digo, en casos especialmente graves, la pena podrá llegar hasta 8 años. ¿Qué es eso? ¿Cuándo son los casos especialmente graves? O sea, le estoy dando una pelota cuadrada al tribunal para que meta gol, para que haga justicia y no sabe por dónde agarrar, ¿verdad? Porque no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque no es castellano lo que está ahí, es una traducción. En muchos casos, no siempre, pero en muchos casos es una traducción. Y basta con mirar el código alemán para entender eso y para darse cuenta de eso. Algunas cosas que hay que revisar. Esto que dijimos, los límites de la aplicación de las famosas medidas de seguridad. La definición de casos especialmente graves. La tentativa que se modificó en el 2008 y se cometió un error muy importante, del cual no tenemos tiempo ahora para hablar. La instigación. ¿Qué significa instigar? ¿Verdad? El código solamente dice el que instigare a otro. No dice nada realmente con eso.
La complicidad, cualquier ayuda es castigada de la misma manera. Sin embargo, nosotros sabemos que el cómplice a veces es un cómplice determinante en el hecho y a veces su ayuda es circunstancial o no es importante. ¿Y por qué le castigo de la misma forma? Si las ayudas son diferentes, por lo tanto su comportamiento es otro. Tendría que ser castigado con mayor pena el que da una ayuda necesaria para que se cometa el hecho. Y con una pena menor el que ayudó pero no fue determinante, ¿verdad? Por ejemplo, en la medición de la pena es necesario volver al sistema de atenuantes y agravantes. Ha creado demasiados problemas el artículo 65. Se repiten los motivos que están en el 65. Nadie sabe de qué se habla cuando se dice energía criminal, ¿verdad? Se confunde la energía criminal con el dolo y con el reproche. Cuando se habla de circunstancias especialmente graves, por ejemplo, ¿por qué se castiga con una pena menor a la persona que le viola a otra con quien tenía una relación anterior? El código dice que se le puede bajar la pena, pero parece que tendría que ser al revés, porque se aprovecha de la confianza que tiene la víctima con él y de hecho recibe un castigo mayor en los otros códigos del mundo, salvo en algunos seguramente como el nuestro. Pero eso no tiene ninguna lógica. Y yo le pido al tribunal que valore eso, ¿verdad? Pero eso no está explicado suficientemente. No hay que tener miedo. En la Comisión de Reforma hay una discusión muy importante en dos grupos. Un grupo dice, el juez tiene la obligación de interpretar, y tiene que leer y tiene que entender. Y no puede ser que no entienda, ¿verdad? Yo no estoy en ese grupo. Mi opinión es, no le quiero pedir nada al tribunal, quiero que aplique la ley y se terminó. Y si es necesario explicar con más palabras o con palabras más simples, ¿cuál es el problema de hacerlo? El código no tiene que ser una ley oscura solamente para iluminados, ¿verdad? Como le dije la otra vez en una discusión, a veces las discusiones suenan un poco de tono, pero como le dije la otra vez, terminaron ya las misas en latín de espalda, ya no hay más eso. Todos tienen que saber qué es un homicidio agravado, o qué es una violación, o qué es una... Decía la otra vez el profesor Cancio Melía, que nos visitó a la comisión, ¿por qué ustedes dicen coacción sexual? No es un término que se utilice para el ataque sexual, es una agresión sexual la que está ocurriendo, no coacción. Si el autor lo que hace es agredirle a la víctima, eso es lo que hace el autor en los hechos contra la intimidad. ¿Por qué coacción? Estupro, otra figura. Mantener relaciones entre un hombre y una mujer de entre 14 y 16 años. Y parece casi absurdo ya hoy, ¿verdad? Decía Cancio Melía hoy, la otra vez, señores, esta es una disposición del medioevo. Por favor, deroguen. Este es un delito que estaba pensado en esa época por la cuestión de la puridad y de la virginidad de la mujer que se iba a casar pura en el altar. Y si no se casaba pura frente al altar, entonces eso era un hecho muy grave, pero por una concepción religiosa que tenía la sociedad. Si lo que yo quiero proteger es al menor, entonces le tengo que proteger y tengo que resolver con un psiquiatra y con un grupo de psicólogos. Bueno, ¿desde qué edad hoy el niño o el adolescente paraguayo promedio, en un porcentaje importante, tiene la comprensión de lo que es su sexualidad? Claramente, si yo tengo un caso en el cual su voluntad está viciada, sea porque le obligaron, sea porque le amenazaron, sea por alguna razón, evidentemente yo no estoy en ese tipo de estupro. Pero el estupro castiga el mantener relaciones sexuales.
entre un hombre y una mujer, que la mujer tenga entre 14 y 16 años. No tiene ningún sentido. Si es contra su voluntad, es violación, es coacción, es abuso, ¿verdad? Pero si es con su voluntad, ¿hasta dónde yo puedo decir hoy, sin sonrojarme, que alguien de 14 años no entiende lo que es su sexualidad? Es muy poco probable. Y se castiga, con la modificación del 2008, con una pena mayor si la relación es homosexual. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Verdad? ¿Por qué la relación homosexual es más grave que la relación heterosexual? ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? Y evidentemente que a veces es incómodo discutir eso, pero hay que hacerlo, hay que discutir. Yo le preguntaba la otra vez al juez Ortiz Barrio, que está con nosotros en la comisión, y al doctor Pedro Mayor, les pedía por favor que me traigan las estadísticas. ¿Cuántos casos de estupro llegaron a juicio oral? ¿O cuántos casos de estupro se le condenó a alguien? ¿O hubo salida alternativa? No sé si llega al 1%, realmente, no creo. Un juez de Misiones me decía la otra vez, que fue mi asistente en la fiscalía, me llamó desesperado y me dijo, estoy en un receso de una audiencia preliminar sobre estupro, ¿verdad? Y la mujer víctima del estupro me dice, doctor, nosotros ya nos casamos. Y siempre fuimos novios. Hace 2 años que somos novios. Desde que yo tengo 13 años tengo relaciones con esta persona, ¿verdad? Y ahora ya nos casamos. Y estaban todos ahí, los suegros, los dos consuelos, ¿verdad? En la audiencia, ¿verdad? Me parece, es tragicómico. Y el pobre juez tiene que resolver. Y tiene ahí el 137. No, tengo que elevar a juicio. O sea, ¿qué es lo que va a elevar a juicio? ¿Qué es lo que va a discutir ahí? Entonces, tenemos que pensar que la ley penal se aplica a la realidad, no a algo que nosotros creemos que tiene que ser. Es la realidad humana la que se está legislando ahí. Si la realidad humana nos dice, esto ya no es de este tiempo, no creas más que la chica de 15 o el chico de 15 van a jugar goma o van a jugar pelota muerta. Ya no existe eso. Accede a internet, conoce, ¿verdad? Goma era un juego que, como preguntaban así, se ponían entre dos mujeres y se ponían una goma y alguien saltaba en el medio. Evidentemente hay que discutir los abusos sexuales contra menores en cuanto a las sanciones, porque las penas son muy inferiores a los hechos punibles contra el patrimonio. El abigeato tiene una pena hasta 10 años en sus casos graves y hasta 5 en sus casos leves, y el abuso sexual de menores puede, en algunos casos, tener hasta 3 y eso. No puede ser. Es un absurdo, tratándose de menores, ¿verdad? Evidentemente los hechos de corrupción tienen que ser sancionados con una pena mayor. Y no está todo el catálogo, ¿verdad? En una sociedad que sufre la corrupción, ¿verdad? Sufre, digo, porque le perjudica a la sociedad al final los hechos de corrupción. Le perjudican la salud, en la educación, en mil cosas, ¿verdad? Y no se castiga seriamente. Hay que revisar ese tema también. Podemos pasar a la próxima. Entonces, muy brevemente quería mostrarles este tema de la reforma para que tengan una idea, y también pueden encontrar en la página web del Congreso un apartado que es Comisión de Reforma Penal, donde está toda la información de los temas que se van tratando, e incluso para los colegios de abogados, etcétera, existe la posibilidad de que hagan sugerencias o presentaciones de qué creen que se puede cambiar, etcétera, y en la comisión técnica de la Corte, que están representados por el doctor Ortiz Barrio y por el doctor Mayor, también ellos están en contacto con sus colegas magistrados para poder recibir propuestas y discutirlas en la comisión. En verdad estamos con un plazo ya un poco corto, pero todavía, por supuesto, no avanzamos lo suficiente en el código, y siempre está abierta la posibilidad de una discusión.